Buenos días, mi nombre es Santiago Sánchez y hoy estaré hablando sobre cortes anatómicos, posición anatómica, términos de relación, términos de movimiento, huesos y articulaciones. Bueno, eh, hay que saber que existe una posición anatómica universal, la cual se utiliza a la hora de analizar o de investigar el cuerpo humano. Esta básicamente consta de estar uno recto, con los pies rectos, un poco separados entre ellos y también tener los brazos un poco separados del cuerpo con las manos, con la palma de la mano mirando hacia el frente. A partir de esa posición anatómica salen tres cortes anatómicos. De esos cortes son el corte sagital, el corte transversal y el corte coronal. ¿Para qué sirven? Estos cortes nos sirven a nosotros a la hora de analizar los movimientos, posición anatómica y la localización de órganos y estructuras que hay en el individuo. Ahora, términos de relación. ¿Qué son? Los términos de relación básicamente son situaciones relativas entre las estructuras anatómicas. Para saber si está cerca de, al lado de, al frente o atrás. Listo. Entre esas están la superior o craneal, está la anterior o ventral, está la posterior o dorsal, está la medial lateral, también está la proximal y distal y por último la palma y el plantar, que hacen referencia a la cara de la palma de la mano y el plantar que está en el pie, la cara del pie. Término de movimientos. Ahora, dentro de esto ocurren diferentes movimientos, los cuales dependiendo de qué parte del cuerpo se hagan, tienen diferentes nombres. Entre esas están la flexión lateral, la extensión, la abducción, aducción, circunducción, rotación, supinación y la pronación. Esos serían los términos de movimiento. Ahora, clasificación de los huesos. Antes de hablar de esto, hay que tener claro que pues, el esqueleto humano tiene 206 huesos y está dividido en dos. ¿A qué me refiero? Existe el esqueleto apendicular y el esqueleto axial. El esqueleto apendicular está formado de todos los huesos de las extremidades superiores e inferiores. Y el esqueleto axial está conformado por el cráneo, el esternón, costilla, columna o vértebra, o sea, toda esta parte del medio. Listo. Ahora que sabemos esto, también pues podemos decir que estos se encargan de dar forma y soporta, al igual que proteger órganos internos y dar el movimiento al cuerpo humano. Ya que sabemos esto, tenemos que ahora tener en cuenta que el cuerpo humano tiene diferentes tipos de huesos que tienen diferentes funciones. Dentro de esto hay cuatro diferentes tipos de huesos, o cuatro principales tipos de huesos. Primero viene el hueso largo, hueso corto, los huesos planos y los huesos irregulares. Ahora, ¿qué son los huesos largos? Los huesos largos son todos aquellos en los que predomina la longitud sobre el espesor y el ancho. Un ejemplo de estos huesos puede ser o el húmero o el fémur. Ahora, huesos cortos. En los huesos cortos predomina tanto su longitud, su ancho y su espesor, ya que estos tres son similares. Y un ejemplo de esos pueden ser los del carpio. Los huesos planos. Esos huesos son fáciles de identificar, ya que estos tienden a estar siempre en alguna parte del cuerpo protegiendo un órgano vital, por ejemplo el temporal, y estos huesos planos pues predomina el largo y el ancho sobre el espesor. Y por último están los huesos irregulares. Son aquellos que no entran dentro de ninguna de las categorías anteriormente dichas debido a su forma compleja, ya que no tienden a ser no homogéneos, tienden a tener como formas muy irregulares. Y un ejemplo de estos puede ser el vómer. Listo. Ahora clasificación y género de las articulaciones. Primero, se dividen en dos, por tejido y por movimiento. Por tejido,
Por tejido hay tres tipos de articulaciones. Entre estas están la fibrosa, la cartilaginosa y la sinovial. Ahora, cada una tiene subdivisiones. Entre estas clasificaciones por tejido de articulaciones, primero vamos a hablar de la fibrosa. Bueno, la fibrosa. Esta básicamente está dividida en sutura, gónfosis, sindesmosis, esquindilesis y ya, esas son las cuatro principales. Ahora, la sutura. Esta predomina en el cráneo, principalmente se encuentra en el cráneo. La gónfosis es un tipo de articulación fibrosa que nada más se encuentra en los dientes. La sindesmosis es una membrana fibrosa que une los huesos largos, por ejemplo los de los brazos y las piernas. Esquindilesis es otra articulación fibrosa, la cual se encuentra entre los huesos del cráneo, se encuentran principalmente entre el vómer y el esfenoides. Ahora, otra clasificación por tejido de articulaciones, ahora viene la cartilaginosa. En la cartilaginosa hay dos, que está la sincondrosis y la sínfisis. La sincondrosis son articulaciones de cartílago primario que están unidas por un cartílago iliano. Y la sínfisis son articulaciones de cartílago secundario unidas por fibrocartílago, que es muy duro y es limitada en movimientos. Por último, para terminar esta clasificación por tejido de articulaciones, viene la sinovial. Esta pues se identifica porque es libre en movimiento. Tiene 6 tipos, los cuales se clasifican según su estructura y su movimiento. Claro, esta articulación sinovial tiene líquido sinovial, que es la que le permite también moverse libremente, y es el tipo de articulación más común. Ahora vamos a hablar de las articulaciones de las articulaciones por movimiento, la clasificación por movimiento. Entre esas están la sinartrosis, la anfiartrosis y la diartrosis. Esas son fáciles. ¿Por qué? Básicamente que uno puede sacar el nombre más o menos, ya una vez que uno escucha el nombre más o menos puede saber qué tipo de movimiento tienen este tipo de articulaciones. Por ejemplo, la sinartrosis se puede dar a entender que es sin movimiento. Es una articulación que tiene 0 movimiento. La anfiartrosis es una articulación que tiene muy poco movimiento, se mueve pero es muy limitado. Y la diartrosis son articulaciones las cuales son libres, tienen movimiento no limitado. Listo. Ahora vamos a hablar la clasificación por su forma. Listo. Ahora, teniendo en cuenta esto sobre la forma, podemos hablar que hay 6 diferentes tipos de clasificación para la forma de las articulaciones. Entre estas se encuentra primero, pero entre esas 6 están en 3 grupos grandes. Primero viene la articulación sinovial uniaxiales. En estas hay 3. Está la plana o artrodia, que básicamente es mediante 2 huesos planos que permiten el desplazamiento y rozamiento entre ellos, que sería este de acá. También está la bisagra otoclear, que básicamente permite la flexión y la extensión. También está el pivote o trocoide, que es un proceso óseo que encaja en otro hueso permitiendo la rotación. Ahora vienen las articulaciones sinoviales biaxiales. Entre esas está la silla de montar o recíproco, que esta básicamente son huesos convexos ajustados con huesos concovados que permiten el movimiento circundante. Y también en esta sinovial biaxial está la condilea o elipsoidea, que básicamente son articulaciones elipsoideas con movimientos circundantes limitados y más en un solo eje. Nada más se pueden mover en un solo eje, si es así o así. Por último están las articulaciones sinoviales multiaxiales, que entre esas solamente hay una, que es la enartrosis o esferoidea, y que básicamente esas permiten mayor rango de movimiento en distintos planos. Un ejemplo de esos puede ser entre el fémur y la cadera, que nosotros los podemos mover en diferentes formas. Y esto sería toda la descripción
de la posición anatómica, los cortes anatómicos, la relación de términos, la relación de movimientos, la clasificación de huesos y clasificación de género de articulaciones. Muchas gracias.